Y luego el término que acompaña a pues esta constante dimensional es el término fuente, ¿no? Dijimos anteriormente que, por ejemplo, la fuente de la magnitud temperatura o del flujo de calor, pues por supuesto era una fuente de calor. Para el campo electrostático la fuente es una carga, para el campo magnetostático la fuente es una corriente rectilínea, bien. Para el campo electromagnético las fuentes son cargas que se aceleran y así sucesivamente para diferentes problemas, tanto en el campo de la física como en la ingeniería, pues uno tiene un conjunto de magnitudes que al final de cuentas son campos que definen pues los valores ya sea vectoriales o los valores escalares de una cierta magnitud física en cada punto del espacio, ¿correcto? Entonces, en función de eso, bueno, dijimos que en el caso de la electrostática nos interesaba una ecuación muy particular que es la ecuación de Poisson, ¿ok? Donde, por supuesto, el operador que tenemos acá es el operador laplaciano, y el operador laplaciano, pues uno lo puede representar en coordenadas, escribir en coordenadas cilíndricas, en coordenadas cartesianas y esféricas, y ese operador opera sobre una función que depende únicamente de las coordenadas del espacio, que es la función potencial eléctrico, ¿ok? Que está asociada directamente también con el campo eléctrico. Recuerden ustedes que uno puede asociar la función potencial eléctrico con el campo eléctrico. Bien, el campo eléctrico, por supuesto, una función de R, lo puede asociar directamente con menos el gradiente de esta función que se encuentra acá. Tengamos que operar con las operaciones de gradiente, divergencia rotacional. Bueno, más adelante cuando estemos en la resolución del problema trabajamos eso. Entonces, claro, como el potencial es un campo netamente conservativo porque es un campo que depende de una sola dimensión, pues a los campos conservativos hay un axioma donde los campos conservativos son relacionados directamente con el campo eléctrico, con cualquier otro campo, a través de esta expresión matemática que está acá, que dice que el campo es igual a menos el gradiente del potencial. Pero más adelante utilizaremos todos estos términos, ¿ok? Muy bien. Entonces, en cierto modo, para una ecuación como la ecuación que tenemos acá, que es la ecuación de Poisson, bien, en coordenadas cartesianas, esféricas o cilíndricas, por ser una función que depende únicamente de las coordenadas del espacio, bien, las coordenadas del espacio, el vector R puede estar, como le dije, en coordenadas cartesianas, esféricas o cilíndricas, bien, pues es una función de una sola dimensión, y aparte de eso también es un problema que, como no depende del tiempo, se termina transformando en un problema de frontera, ¿ok? O en un problema de contorno. Y los problemas de contorno, para poder llevar a cabo su resolución matemática, ameritan de la imposición de unas condiciones de contorno o unas condiciones iniciales. Y es lo que nosotros vamos a trabajar durante esta parte del contenido, todo el contenido 2, en la resolución de algunos problemas de contorno, de frontera, ¿ok? Para obtener algunas magnitudes físicas como campo eléctrico, potencial eléctrico, densidad de carga, vector de desplazamiento eléctrico, entre otras magnitudes. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? Bien, más o menos se entiende la idea de lo que vamos a trabajar, ¿no? Por supuesto, vamos a irlo trabajando poco a poco porque aquí vamos a ir profundizando matemáticamente, a pesar de que no vamos a estar resolviendo funciones muy complicadas que dependan de las tres variables del espacio. Sí vamos a trabajar con funciones que dependen, o ecuaciones que dependen de ecuaciones y funciones que dependen de una o dos variables, y por supuesto pues allí los procedimientos matemáticos hay que irlo formalizando un poco. Bien, entonces bueno, en continuidad en la última sesión que tuvimos, ya después de definida la ecuación que nos interesa trabajar, que es la ecuación de Poisson para resolver los problemas, entonces vamos a estudiar las condiciones de contorno que le corresponden a una ecuación de esta naturaleza, condiciones iniciales y de contorno. Claro,
Si ustedes se dan cuenta, aquí solamente le corresponderían condiciones de contorno porque es un problema únicamente del espacio y no es un problema del tiempo. Entonces, como le dije anteriormente, este tipo de problemas de contorno son problemas donde las funciones y las ecuaciones están descritas únicamente en función de las variables, en este caso, de las coordenadas del espacio. No de las variables, disculpen, de las coordenadas del espacio. Bien, entonces, fíjense, nosotros vamos a trabajar con dos tipos de condiciones. Bien, la primera de esas condiciones se llama la condición de Dirichlet o condición de contorno de primer tipo. Bien, estas condiciones se obtienen al especificar los valores de todas las variables de estado en la frontera. Esto se puede hacer definiendo un campo vectorial o una función que dependa de R y de T. Si solo depende de R, se le llama condición inicial. Si solo depende de T, si solo depende de R, se le llama condición de contorno. Si solo depende de T, se le llama condición inicial. Y si depende tanto de R como de T, ya tendremos entonces una imposición de condiciones iniciales y de contorno y hay que aplicar otros métodos matemáticos y eso lo haremos un poco más adelante durante el desarrollo del curso. Bien, entonces, si depende de R, va a ser una condición de contorno y si depende de R, de T, condición inicial. Entonces, continuamos. Si los valores de esta función en la frontera son tomados nulos, entonces la condición de Dirichlet se denomina condición homogénea. En este sentido, la condición de Dirichlet se representa matemáticamente como la función que tenemos aquí al lado. Fíjense ustedes que la función psi, que es esta misma función que se encuentra en la forma general de las ecuaciones diferenciales, es una función en este caso que depende de R y de T. Por supuesto, si solo depende de R, dijimos que era una condición inicial, y si solo depende de T, dijimos que es si solo depende de T es una condición inicial, y si solo depende de R es una condición de contorno. Bien, fíjense que en este caso depende tanto de R como de T, y este término que está acá significa que la función está siendo evaluada exactamente en la frontera, es decir, que la función matemática que describe tanto a la magnitud física, tanto en función de las variables del espacio como del tiempo, es una función matemática que solo es válida en la frontera, por eso se llama condición de contorno y condición inicial. Cuando se evalúa en la frontera, bien, se evalúa para ciertos valores exactamente, por supuesto definiendo geométricamente, topológicamente la frontera, pero cuando se evalúa con respecto al tiempo, hay que definir exactamente cuánto es el valor de la función cuando t es igual a 0. En este caso solo estamos trabajando con problemas de frontera o de contorno, porque como dijimos anteriormente, la ecuación de Laplace, la ecuación de Poisson, y vamos a ver más adelante la ecuación de Laplace un poco cuando la ecuación de Poisson se puede denominar la ecuación de Laplace, depende únicamente de las coordenadas del espacio. Por lo tanto, los problemas que estamos resolviendo o que vamos a resolver en este contenido 2 son solo problemas de frontera. Bien, aquí tenemos un ejemplo bien particular, ¿no? Para tratar un poco de ver matemáticamente qué es lo que estamos diciendo con esta función que tenemos aquí del lado derecho de la diapositiva. Fíjense, vamos a suponer que tenemos una barra de longitud L. Bien, una barra metálica. Bien, nosotros conocemos, por supuesto conocimiento previo, valga la redundancia, que una barra metálica es muy buena conductora del calor. Bien, entonces, esta es una barra metálica de longitud L. Fíjense que la barra metálica de longitud L está definida en función de una sola variable, en este caso, que es la variable X. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que la barra es mucho más larga que el grosor de la misma. Por lo tanto, si consideramos que la barra, estamos imponiendo una condición, ¿no? Si consideramos que la longitud de la barra sea mucho mayor que su grosor, entonces podemos describir a las magnitudes físicas relacionadas con la barra única y exclusivamente en función de una coordenada que sería la coordenada X. Bien, la coordenada Y y la coordenada Z no entran dentro del problema porque estamos definiendo a la barra simplemente como una línea. Así como cuando uno define una línea que está cargada, ¿no? El problema, por ejemplo, de la línea infinita de carga o la línea infinita de corriente que vamos a resolver en este curso más adelante. Bien, entonces, ¿qué ocurre fundamentalmente? Cuando definimos la barra, bien, la barra tiene dos fronteras, la frontera izquierda y la frontera derecha. Se denomina frontera precisamente porque es la división
entre el metal y el espacio que lo circunda. Por supuesto, las condiciones del espacio que lo circundan, algunas veces me interesan, otras no, y dependiendo de qué tanto me interesen las condiciones del espacio que circunda la frontera, los problemas van a ser mucho más complicados. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Por el momento vamos a suponer que la barra está siendo colocada en un contorno y el contorno de la barra es el espacio vacío, el entorno de la barra, y que tenemos aquí dos contornos o dos fronteras muy bien definidas. La primera frontera está definida para x igual a 0, que sería el comienzo de la barra, y la segunda frontera estaría definida para x igual a L, que sería el final de la barra. ¿Por qué? Porque la barra tiene una longitud L. En la primera frontera, fíjense que estamos colocando una condición de Dirichlet porque estamos definiendo que en esta frontera la temperatura T es igual a T sub 0. ¿Cuánto vale T sub 0? Bueno, puede tener cualquier valor, 30 grados, 20 grados, 10 grados, 15 grados bajo cero, eso dependiendo de las condiciones que tengamos. Y luego nos trasladamos a la segunda frontera y en la segunda frontera tomamos una segunda condición de Dirichlet porque estamos diciendo que la T tiene, la temperatura vale T1. Entonces, en x igual 0, la temperatura vale T sub 0 y en x igual a L, la temperatura vale T sub 1. Ambas son dos condiciones de frontera. La condición de frontera izquierda es una condición de frontera Dirichlet a la cual le llamamos una condición de frontera 1. Esa condición de frontera se define que cuando x vale 0, es decir, el comienzo de la barra. Claro, nosotros estamos suponiendo que exactamente aquí estaría el 0 de la barra, o sea, el comienzo de la barra, bien, y aquí exactamente estaría el final de la barra, que es exactamente donde vale la barra, ¿correcto? Entonces, ¿cómo escribimos la primera condición de frontera? La escribimos de la siguiente manera. Cuando x vale 0, es decir, en L igual 0, la temperatura T es igual a T sub 0, ¿bien? Y en este caso, disculpen, acá hay una cuestión, déjenme corregir porque había escrito la condición de frontera para otro problema, ¿no? Cuando x vale 0, T es igual a T sub 0, y cuando x vale L, T es igual a T. Entonces, ¿cómo escribimos la primera condición de frontera? Cuando x vale 0, la función de temperatura exactamente en la frontera vale T sub 0. Cuando nos trasladamos a la segunda frontera, tenemos la segunda condición de frontera y decimos que esa se impone donde x vale L, es decir, en la frontera exactamente entre el final de la barra y el entorno. Y decimos que la condición de frontera 2 se cumple cuando x igual a L, la función temperatura vale T1. Entonces, aquí tenemos un problema unidimensional, bien, en el cual están impuestas dos condiciones de frontera de tipo Dirichlet, porque ellas exactamente son iguales a una función que no cambia en el espacio ni tampoco cambia en el tiempo. Yo puedo tener otra función, puedo tener acá también otra condición de frontera. Otra condición de frontera de Dirichlet, yo puedo tener, por ejemplo, T sub 0 multiplicado por X y T1 multiplicado por X, y entonces allí también tengo una condición de Dirichlet porque van a ser en este caso funciones que van a depender directamente de la variable X. Bien, ¿se entiende aproximadamente esta primera explicación de esas condiciones de frontera de Dirichlet? ¿Les escucho? ¿Alguna? Sí, profe. En este caso, bueno, lo que son los ejercicios que son unidimensionales. Perfecto, pero Visualizo. claro, pero se entendió claramente la imposición de la condición de frontera en cada extremo de la barra, ¿correcto? Sí, Bien, es decir, simplemente en cada extremo de la barra yo coloco una condición. Esas condiciones normalmente son condiciones impuestas, pero la palabra imposición hay que tomarla con cuidado porque son condiciones a las cuales está sometida en ese momento el objeto físico, ¿no? En el momento que estemos analizando el fenómeno. Claro, estas condiciones no dependen del tiempo, bien, porque si no, bueno, la ecuación es un poco más compleja y eso lo vamos a ver al final de los módulos, ¿ok? De los contenidos, de los módulos del curso. Darling, ¿alguna pregunta? Perfecto. ¿Tú habías visto algo de esto en algún momento determinado, Darling? No me acuerdo. no, ¿Ah? no de esto no.
No, de esto no, perfecto, perfecto, claro. Sí, pensé que a lo mejor posiblemente Stewart pudo haber darte alguna cosa, pero no, olvídelo. Ok, estamos partiendo de cero entonces. Bien, entonces bueno, fíjense que cuando uno traslada el enunciado matemático, el axioma matemático, el enunciado matemático, es un poco más sencillo verlo, ¿no? Bien, muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente página. Entonces, fíjense algo bien importante. Existe también otro tipo de condición de frontera que vamos a utilizar nosotros en la resolución de problemas, que es la condición de frontera de Neumann o de segundo tipo. Esta condición se obtiene al especificar los valores de las derivadas de las variables de estado en la dirección perpendicular a la frontera. Esto se puede hacer definiendo un campo vectorial o una función f de rt que solo existe en los puntos sobre la frontera tal que verifique la siguiente condición. Entonces, la derivada de la función de estado que depende de r de t exactamente en la frontera con respecto a la dirección normal evaluada en la frontera va a ser igual a una función que depende de r y de t. Fíjense ustedes que teniendo la misma barra metálica, las condiciones ahora cambiaron. Anteriormente tenía una temperatura inicial y una temperatura T1. Ahora fíjense ustedes que en la frontera X igual a L, yo impongo una condición de Neumann porque estoy imponiendo una función que depende de las coordenadas del espacio en este caso. Fíjense ustedes que acá no depende de las coordenadas del tiempo, por lo tanto yo puedo quitar aquí a la coordenada temporal, quitar a la coordenada temporal y solo dejar aquí la temporada espacial. Ok, igualmente acá puedo quitar la coordenada también temporal, porque la coordenada temporal no está definida en la función. ¿Ven de acá? A esta función que tengo acá, bien, y a esta función que tengo acá con respecto al vector normal, bien, a cómo varía la normal exactamente en la frontera y le evalúo exactamente la frontera, es lo mismo que aplicar esta operación que está acá, ¿no? Fíjense ustedes que el vector normal en este caso, ¿cuál sería el vector normal en este caso? El vector normal a la frontera. Aquí tendríamos nosotros en esta dirección, vamos a hacerlo con una línea recta para que se vea mejor. En esta frontera que va a ser normal a ella, totalmente paralelo. Bien, y en este caso, este vector que está acá, a esta frontera. Entonces, el vector normal a esta